Bueno, buenos días, hermanos, iglesia. Miqueas 6, verso 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Señor, gracias por tu palabra. Por favor, Señor, úsame hoy, Señor. Úsame con el poder del Espíritu Santo, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo, Señor, que este mensaje, Señor, sea en el Espíritu y no en la carne, Señor. Te lo pido, por favor, Padre. Guía cada corazón. Padre, Señor, que dispongamos cada uno de nuestros corazones, de nuestros oídos, de nuestra mente. Todo, Señor, que esté dispuesto para atender a tu llamado. Quedamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El sermón se llama ¿qué te he hecho, pueblo mío? ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Pregunta el Señor. Hermanos, Miqueas, esto está en el libro de Miqueas. Miqueas fue levantado para apoyar a Isaías y confirmar sus predicciones o profecías, mientras invitaba al arrepentimiento por los juicios amenazados y las prometidas misericordias. Por ejemplo, en el capítulo 5 está una de las profecías más famosas de Cristo, en la que dice, está en Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, anunciando a Cristo. Una de las profecías que se cumplió. Todos sabemos que Cristo viene de Belén, hermanos. Matthew Henry dice sobre la parte de este capítulo de Miqueas 6: se convoca al pueblo para que declare por qué está cansado de adorar a Dios. Está cansado de adorar a Dios y son proclives a la idolatría. El pecado causa la controversia entre Dios y el hombre. Dios razona con nosotros, nos enseña a razonar con nosotros mismos. Que ellos, ese pueblo de ese momento, se acuerden de los muchos favores de Dios para con ellos. Y eso también obviamente aplicable a nosotros y sus padres, y los comparen con su conducta indigna e ingrata hacia Él. Hermanos, aquí el Señor está diciendo: pueblo mío, al pueblo visible. Aplíquelo a toda la iglesia visible, a toda la iglesia visible, a toda la iglesia visible. Entonces, hermano, aplíquelo allí, a toda la iglesia visible. Todos los que se llaman el nombre de Cristo, todos los que tienen el nombre de Cristo, todos los que invocan el nombre de Cristo. Entonces, dice John Hill: pueblo mío, estas son las palabras del Señor por parte del profeta, expresando su fuerte afecto al pueblo de Israel, de las cuales su bondad hacia ellos era una prueba completa, y esto era un agravante de su ingratitud hacia Él. O sea, tiene que ver con la ingratitud, con la infidelidad. ¿Qué te he hecho? ¿Qué de malo ha hecho el Señor? Ahorita vamos a desarrollar eso un poco más. Ellos eran su pueblo, a quien había elegido para sí sobre todas las personas de la tierra, a quien redimió de la casa de esclavitud, los distinguió por sus diseños y los cargó con sus beneficios, y aún así pecaron contra Él. ¿Qué te he hecho? ¿Qué cosas malvadas? ¿Qué daño? ¿Qué iniquidad encontraron tus padres en mí para tratarme de esta manera? ¿He sido un desierto, tierra de oscuridad para ti? ¿Te he retenido o he negado algo que sea para tu bien? Oh pueblo mío, qué bien he dicho que te haría y no lo he hecho. O sea, todas sus promesas habían sido cumplidas. Todo lo que el Señor le había prometido lo había cumplido. No había fallado nada bueno de lo que había hablado. Cuánto bien y cuántas cosas buenas habían hecho por ellos el Señor. ¿Qué cosas buenas había allí que no hubiera hecho por ellos? ¿Y qué más se podría hacer por ellos que lo que ya se había hecho? Aún así pecaron contra Él groseramente. ¿O en qué te he molestado? Sigue preguntando el Señor. ¿Qué yugo pesado te he puesto? ¿Qué mandamientos penosos te he ordenado? ¿Hay algo en mi servicio, algún deber, algo demasiado duro, severo o irrazonable? ¿Son los sacrificios necesarios gravosos? ¿Te he hecho servir con una ofrenda y te he cansado con incienso? ¿Hay alguna razón justa para decir de estas cosas qué cansancio es o que estoy cansado? Responde contra mí, finaliza el Señor, responde contra mí. Decláralo públicamente, si se ha querido algo bueno o se ha hecho algo malo.
Dilo, dice el Señor. Bueno, dígame, por favor, dígame, entremos usted y yo y hablemos. Le está diciendo, vamos al pueblo. Dígame con hechos si algo que lo que yo le he dado ha sido malo. Así el Señor condesciende a que el caso sea debatido de manera justa y todo lo que se puede decir a su favor o en contra de él. Asombrosa condescendencia y bondad, hermanos. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos. Primer capítulo, un llamado al pueblo. Un segundo capítulo, ¿qué te he hecho, pueblo mío? Responde. Y un tercer capítulo, ¿y tú qué dirás? ¿Y tú qué dirás? Hermanos, primer capítulo, un llamado al pueblo. El Señor arranca diciendo aquí, pueblo mío, pueblo mío. Hermanos, escúcheme bien. Estas palabras son para los que llevan su nombre. O sea, usted lleva el nombre de Cristo, porque aquí todos decimos que somos cristianos. A los que lo invocan, creo que aquí todos oramos. Ya sea bien, ya sea mal, ya sea tibiamente muchas veces, pero aquí invocamos el nombre de Dios. A los que dicen ser su pueblo, todos decimos ser cristianos. A los que son reconocidos como el pueblo de Dios, nosotros, nuestros familiares saben que somos cristianos. El mundo sabe que somos cristianos de manera general. Es decir, a toda iglesia cristiana visible, a toda iglesia local, hermano, ya hablando general. El Señor, pero ¿a quiénes particularmente? A todos ellos que invocan el nombre, que están en una iglesia local, o a la iglesia local que está cansada de servir al Señor. Hacia allá va dirigido más específicamente. Hermanos, vamos a repasar un poco los primeros versículos, perdón, no los primeros, hasta el verso 12, los voy a repasar, váyase allá a Miqueas 6, y voy a ir desarrollando una parte allí, y vemos cómo es el llamado del Señor a su pueblo, a ese pueblo de ese momento, los israelitas, por infieles, y los llama a dar frutos de justicia, y les recuerda también sus pecados. Mire, en el verso 1 al 4, hermano, vamos a mirar, Dios les reclama por su infidelidad. Dios solo les había hecho bien, nada malo les había dado el Señor. Los sacó de la esclavitud de Egipto, les dio su ley, los sustentó por el desierto y los introdujo a la tierra prometida. Pero ellos le pagaron mal. ¿Por qué? Porque se cansaron, hermano. Eso vemos en la historia del pueblo judío, básicamente se cansan. El maná, se cansaron de lo que comían allá, se cansaron de servir al Señor, empiezan a añorar a Egipto. Bueno, todos conocemos a grandes rasgos la historia del pueblo de Israel. Mire, dice verso 1 al 4, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Y altercará con Israel. Pueblo mío, la cita base, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, se lo recuerda. Y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Hermanos, vamos ahí en el verso 6 al 8. Vemos que dice: ¿con qué me presentaré a Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Eso es para nosotros. ¿Qué pide el Señor de nosotros, hermano? Y aquí se encierra toda la vida cristiana. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Hermanos, de nada les servían los becerros y carneros que sacrificaban. Efectivamente el Señor había mandado y era aprobado que lo hicieran en ese momento. Pero de nada les servía. Eso es como de nada sirve mis oraciones, los sacrificios que son hechos sin el gozo en el Señor. De nada sirve muchas veces. De nada sirve porque se hace porque toca. Muchos viven la vida cristiana así, porque toca. Y esos sacrificios no sirven para el Señor. De nada les servían los becerros y carneros que sacrificaban. Dios pide de su pueblo que hagan justicia. Es decir,
que honren la ley de Dios, que sigan la ley de Dios, que practiquen la ley de Dios, que amen su misericordia, es decir, no sean desagradecidos. Yo los rescaté. ¿Cómo es que ustedes me vienen aquí a decir cualquier cosa? Lo mismo nosotros, hermano, que amen misericordia y que se humillen ante Él. Este pueblo no le estaba haciendo eso. No estaba haciendo eso porque no estaba amando la misericordia de Dios y no se estaba humillando. Al contrario, estaba contendiendo contra Dios. Estaba haciendo todo lo contrario, de nada le decía. Eran unos desagradecidos y nosotros debemos ser agradecidos. Verso 10 al 12. Dios le recuerda los pecados a su pueblo. Les recuerda que que hay impiedad, que hay trampa, que hay robo, que hay ricos opresores, que hay mentira y que hay engaño. Mira lo que dice el verso 10 al 12. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? ¿Y medida escasa que es detestable? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Eran unos ladrones tramposos. Sus ricos se colmaron de rapiña. Miren, ricos opresores. Y sus moradores hablaron mentira. Eran mentirosos. Y su lengua es engañosa en su boca. Entonces, hermano, les recuerda sus pecados. No estaban haciendo justicia, amando la misericordia y humillándose delante del Señor. Hermanos, entonces, sabemos, hermano, y eso lo hemos explicado varias veces y por la escritura también lo sabemos, hermano, que el Señor llama pueblo, pero no todos, o sea, pueblo en general, pueblo mío. La iglesia hoy visible es el pueblo de Dios, aunque no todos los que estén en la iglesia sean verdaderamente el Israel de Dios. No todo el que es Israel desciende de Israel, dice. Judío es el judío del corazón. Pero aquí es un llamado general a la iglesia visible, al pueblo de Dios. Entonces es un llamado para todos nosotros. A algunos le caerán estas palabras que están cansados de servir a Jehová. Y otros es una advertencia para que nunca nos pase. Por ejemplo, en Isaías 48, 1 al 2, hermanos. Él llama a los que invocan su nombre. Él hace un llamado a los que invocan el nombre de Dios. ¿A qué? A arrepentirse si hay una falsa profesión de fe, como hizo ahorita como vamos a ver ahorita por Isaías 48, 1, 2. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, invocan el nombre de Dios, dicen que son cristianos, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel. O sea, el pueblo visible de Dios, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Entonces, era un pueblo visible y el Señor le llama pueblo mío, pueblo mío. Así llama la iglesia. El Señor se dirige, vamos a ver más adelante, a las iglesias de Apocalipsis y escribe al ángel a la iglesia y las nombra a cada una. Pero sabemos que no todos los que estaban ahí eran verdadera iglesia de Dios, pero de manera general los llama iglesia, pueblo de Dios. Hermanos, este llamado es para toda la iglesia visible. Los que se llaman cristianos, los que invocan su nombre, los que hablan en su nombre, los que se llaman hijos de Dios, los que dicen orar a Él o oran a Él. Para cada iglesia local de la tierra es este llamado. Pues ellos, como los israelitas, son el pueblo visible de Dios en la tierra. Nosotros somos el pueblo visible de Dios en la tierra. El pueblo que invoca su nombre de humillarse si está cansado de Dios y ha sido infiel al Señor. Convertirse de sus malos caminos para que el Señor perdone sus pecados y sane su tierra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire que le está hablando al pueblo y le está diciendo que se humille para que le perdone sus pecados, porque había muchos en ese pueblo que sus pecados no habían sido perdonados, aunque eran el pueblo visible de Dios. Hermanos, en el Nuevo Testamento nos muestra que el juicio comienza por su pueblo. El Señor llama primero a su pueblo a dar cuentas y siempre va a ser así, hermanos, porque dice 1 de Pedro 4, 17 y 18, se las leo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva,
¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermano, hoy el sermón es un llamado general a la iglesia de Dios, a lo que vemos hoy como iglesia, que está cansada, hermano. Pero eso también lo debemos aplicar individualmente cada uno de nosotros, si también estamos allí, hermanos. Nosotros seremos llamados primero a dar cuentas al Señor. Cualquier cosa que esté mal en nuestras vidas, el Señor nos va a reprender. El pueblo verdadero de Dios escuchará, tomará medidas. El verdadero. Hay otros que no escuchan. Otros que jueves tras jueves, domingo tras domingo, es como si fuera cerrados sus oídos. Debe ser purificado el verdadero pueblo de Dios por fuego, disciplinado, humillado. Es un camino estrecho el cual debe recorrer para llegar a la meta. Debe perseverar hasta el fin. Es un camino con mucha dificultad. Dice, si el justo con dificultad se salva, y con mucho pecado aún por mortificar. Es cierto, hermano, no lo podemos negar. ¿Cuánto más los pecados del impío, los cuales no pueden mortificar? ¿Cuánto más castigo va a haber allí? Pero solo su pueblo fiel logra con éxito la carrera. Solo los que son nacidos de Dios vencen el mundo. Dice, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. El infiel del impío, el pecador endurecido o falso creyente endurecido será ruina eterna, hermanos. Vamos a entrar al segundo capítulo, hermanos, y es el grueso del sermón. ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Responde, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, dice el Señor. Cojamos esas palabras, hermano, también para nosotros. El Señor, hermano, es como si el Señor mirara la tierra. Póngame atención. Al pueblo que lleva su nombre. Es como si el Señor en este momento se asomara a la tierra. Él siempre está viendo, yo lo sé. Pero haga de cuenta esta imagen. El Señor se asoma y ve sus iglesias, ve su pueblo, ve lo que está haciendo. Y ve cansancio en su pueblo, aburrimiento, agotamiento de las cosas del Señor. Y le dice, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Lo único que les había dado eran cosas buenas, como ya vimos. Los había librado del yugo de Egipto, de ser esclavos oprimidos por un amo malvado. Los había sustentado por el desierto, les había dado su ley, los había introducido a la tierra prometida y librado de sus enemigos. ¿Qué de malo había en eso? Todo era bueno, pero ellos se cansaron. Había infidelidad, ingratitud. Es igual que pasa con la iglesia visible de hoy. Esa es la iglesia moderna de hoy. Se cansó del Señor. Se cansó. Ya vamos a ver un poquito más en detalle. Te saqué de Egipto. Mire, dice Miqueas 6:4. Esa ya la leímos. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. El Señor le está diciendo, mira, yo te saqué de allá, de donde estaban los egipcios, del faraón. Te envié guías con su ley para llevarte por el desierto de la tierra prometida. O sea, yo hice eso. Yo te saqué acá. Tú clamaste un día a mí. Ustedes clamaron un día a mí, pueblo mío. Y yo escuché su oración y los saqué de allá. Les mandé a Moisés, a Aarón. Los guiaron por el desierto. Yo les sustenté con maná. Pero muchos de ustedes se cansaron y por eso quedaron postrados en el desierto. A la iglesia visible. ¿Qué te he hecho, iglesia? ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Nos dice el Señor. Responde. ¿Qué de malo hay en liberarte de las contaminaciones del mundo? ¿Qué de malo hay en eso? Que el Señor nos diga, yo les doy el poder para librarse. ¿Qué de malo hay en eso? ¿Qué de malo hay en ofrecerte la liberación de las plagas del infierno? ¿Es tan terrible eso? Yo te lo estoy ofreciendo, nos dice el Señor. ¿Mi salvación es tan despreciable? Te he dado mi ley, te he dado profetas, pastores, te he dado siervos fieles como ejemplo, mi palabra. ¿Mis mandamientos son tan injustos? Nos pregunta el Señor. Me he revelado a ti, o sea, me he manifestado a ti. ¿Qué de malo hay en servirme? ¿Soy un amo malvado acaso, como lo era Faraón? Nos pregunta a nosotros, ¿soy un amo malvado como es el mundo y el príncipe de este mundo? ¿Qué mal te he hecho para que me rechaces? El Señor está diciéndonos eso, hermanos. Y le está diciendo hoy a la iglesia en general eso. Mucho cuidado, pueblo mío, porque si no te arrepientes, tu estado será cada vez más lamentable.
si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, hermanos. Entonces, la iglesia se salió en un momento del mundo, viéndolo como iglesia en general, se sale del mundo, o viéndolo como iglesias individuales, inician bien, se salen del mundo. Mire, como le pasa acá, como dice, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, pero después son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice que mejor les hubiera no haber conocido que conocido y volverse atrás del santo mandamiento. Les ha acontecido los del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, la puerca la va a revolcarse en el lodo. No eran ovejas, eran cerdos, eran perros, como dice la escritura, hablando en un sentido espiritual, aunque se habían liberado de las contaminaciones del mundo. Entonces él dice, ¿qué tiene de malo? Eso es lo mismo de los israelitas. Fueron librados de allá, de las contaminaciones de Egipto, de los dioses de Egipto, de todas esas cosas de Egipto. Lo tiene que llevar por el desierto para que sean librados, pero ellos no les gustó eso, por eso añoraban otra vez eso, y eso le pasó y le pasa hoy a la iglesia, y a muchos cristianos que no son cristianos también le pasa. Jeremías 2, vamos a Jeremías 2 del 1 al 9. ¿Qué te pasó? Pregunta el Señor. Habías empezado bien, hoy ya eres otro. Le está diciendo, hoy ya eres otra iglesia, ya eres otro pueblo. Habías empezado bien. Vamos a mirar. Mira lo que el Señor les dice allá en tiempos de Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, desde el verso 1, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti. Mire cómo les empieza a hablar. Les empieza a recordar también, el Señor recuerda y les empieza a recordar a ellos. De la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Habían empezado bien, hermano, habían empezado bien. Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué hizo de malo el Señor? ¿Qué de malo hallaron en ellos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable a mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Eso es la iglesia de hoy, hermanos. Se rebelan contra el Señor. No profetizan verdaderamente en el nombre del Señor. Profetizan en nombre de sus dioses, en el Dios de sus propios vientres. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Vean la iglesia de hoy, hermanos. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. No viene nada bueno para la generación que sigue posteriormente tampoco de lo que es iglesia de manera general. Yo sé que el Señor va a rescatar y Él siempre va a tener su remanente. Amén. ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Responde, dice el Señor. Le dice hoy a la iglesia, hermanos. ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿Con tu fidelidad del principio? ¿Con tu pasión por las almas, por servirme? ¿Qué hay de tu celo por mi casa? Ibas por buen camino, disfrutabas de mis bendiciones. ¿Qué malo hallaste en mí? Ese es un llamado para la iglesia. Empezaron bien. Mírelos, hermano, mírelos.
Marcos Witt, cómo predicaban, John MacArthur, Sujel Michelén. ¿Qué de malo te hice? Empezaste bien. ¿Qué te hice? ¿Por qué has preferido la vanagloria y el reconocimiento de los hombres? ¿Por qué contaminas mi iglesia con prácticas mundanas? Eso hacen hoy, hermanos. Es lo mismo que estaban diciendo allá, que acabamos de leer. ¿Qué has hecho de la iglesia, de mi pueblo, de mi iglesia, de mi casa? ¿Por qué te has apartado de mi ley? Mira, aborreces la ley de Dios. ¿Qué es lo que estás predicando hoy? ¿Qué está predicando hoy la iglesia, hermanos? Cristianos suicidas, cristianos libertinis, cristianos mundanos, cristianos carnales, cristianos homosexuales. ¿Qué es lo que predica la iglesia de hoy? Eso la predican, hermano. Mire cada artículo de Coalición por el Evangelio. Mire lo que predican en Casa sobre la Roca, allá en el lugar de su presencia. Mire lo que están predicando. Corrías bien. ¿Qué pasó? Vosotros corrías bien, dice Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice en el Nuevo Testamento. Arrepiéntete, vuelve al primer amor. Si no, el Señor te abandonará para siempre, iglesia. Si es que ya no fueron abandonados la gran mayoría. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ese es un llamado para la iglesia, hermanos, general. Pero, hermanos, no es una advertencia para nosotros también, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hemos empezado corriendo bien. Todavía llevamos muy poco tiempo, hermano. Esperemos que pasen 10 años. ¿Dónde estaremos? Porque el Señor nos podría estar diciendo literalmente esas palabras. Ustedes empezaron bien. Denunciaban. Habían puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los habías hallado mentirosos. Pero nos puede pasar esto, hermanos, si nos cansamos, si empezamos a decir esto es muy duro. Yo creo que yo estoy equivocado porque la mayoría tiene la razón. Empezamos a pensar así, hermano, y nos cansamos y vamos a terminar. Nuestro postrer estrado va a ser peor que el primero. Isaías 5 del 1 al 6, hermano. ¿Qué frutos has dado? Le pregunta el Señor a la iglesia. Miremos esto. Isaías 5 del 1 al 6. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Póngale cuidado, hermano, lo que va a decir. Tenía mi amado una viña, está hablando el Señor, en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, es decir, uvas malas, uvas rústicas, no uvas buenas, no fruto bueno. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. El mundo, hermanos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Qué frutos has dado? Pregunta el Señor a la iglesia. Te planté, te cerqué para protegerte, te limpié, pero diste uvas silvestres. Mire, recordaba cuando leía esto ahorita. Te cerqué. En la iglesia hay que poner muros, hermanos. No como dice el Sujel Michelén, que no hay que poner muros tan altos. No, sí hay que poner muros altos, hermano. Son los muros de la ley de Dios, los muros de la palabra del Señor. Amén.
No, tendamos puentes, pues están hablando igual que Francisco. Tendamos puentes, construyamos puentes y no construyamos muros. Yo sé que está abierta para todo pecador que se arrepiente, pero una vez entra ahí, hermano, tiene que vivir como dice el Señor, hermano. ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Responde. ¿Qué te he hecho, iglesia? Dice el Señor. ¿No te he protegido? ¿No te he dado medios de gracia? ¿No te di mi evangelio? ¿No te di la verdad? ¿No te di mi palabra? ¿No te di una congregación, hermanos, pueblo fiel? ¿No te di hombres valientes, fieles? ¿No te di ejemplos a lo largo de la historia? No, nos dice el Señor, te di una esperanza eterna de salvación. ¿Qué más querías? ¿No es suficiente eso? ¿Qué es lo que has producido? Le pregunta el Señor hoy a la iglesia. Hagan cuenta que el Señor le está diciendo eso a la iglesia. ¿Qué ha producido hoy la iglesia visible? ¿En qué te has convertido? Bueno, el Señor dice, eres tierra desierta, sin fruto. Cardos y espinos te han crecido. Has sido hollada por el mundo. Juicio viene sobre ti. Hermanos, así como los judíos fueron desgajados, y allí dice en la cita que acabamos de leer, que será, perdónenme, le leo este pedacito, dice, haré que quede desierta, hermanos. Dice, le quitaré su vallado y será consumida. Así como los judíos también fueron desgajados como nación en general, dejando el Señor su casa desierta, como nación étnica me refiero, porque el Señor sigue salvando judíos. La razón, rechazar al Mesías y no producir los frutos del reino, lo dicen las Escrituras. Asimismo sucederá con nosotros, escúcheme bien, cristiano, el Israel de Dios, si hacemos lo mismo que ellos. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, o sea, por la fe, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermanos, eso también son palabras aplicables para usted y a mí individualmente, para esta iglesia, hermanos. Que si el Señor nos plantó, nos cercó, nos mandó siervos fieles, no solamente aquí predicando, sino lo que vemos, lo que hemos conocido, a donde el Señor nos ha llevado. Y hermanos, y después de un tiempo resulta que no dimos uvas, sino uvas silvestres, hermanos. Dice que seremos cortados, porque no hemos permanecido en la bondad de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad para los que cayeron, porque el Señor será severo si no nos arrepentimos y si no permanecemos en la fe, pero también bondad, porque ha tenido misericordia de nosotros, de mantenernos en su gracia, hermanos, habernos escogido, habernos llamado, hermanos. Jeremías 2, hermano, vamos a Jeremías 2, 31 al 37. El Señor aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿O qué está diciendo? Ya lo vamos a leer, 2, 31 al 37. Es como, ¿por qué eres tan infiel y además tan cínica? Le dice a la iglesia, le dice al pueblo, y así se lo decía ya en Jeremías. ¿No te das cuenta de tu estado y perdición? Es cínica la iglesia de hoy, es cínica. Y nosotros también podemos terminar así, o ser así individualmente. Jeremías 2, 31 al 37. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? Pregunta el Señor. Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Ya me liberé, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, dice. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Miren, se atalaja para sus amantes, para el mundo. Aún a las malvadas enseñaste tus caminos, a las malvadas enseñaste tus caminos, mire. Aún enseña mentira
Aún enseña al impío a seguir en sus caminos impíos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, no les hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dice, soy inocente. Dice, no, yo no, yo no. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Mira, hermanos, eso dice la iglesia de hoy, hermanos. Solo hablan del pecado para justificar el pecado, pero no para reconocer que está mal. ¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto. Mire lo que le dice. Como fuiste avergonzada de Siria. Es decir, ellos también la van a traicionar. Usted confiando en los caballos de Egipto, pero Egipto también la va a traicionar por irse tras sus amantes. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Va a ir de mal en peor también. Pregunta al Señor, ¿qué te he hecho, pueblo mío? Responde, ¿qué te he hecho, iglesia? ¿He sido acaso oscuridad, terror, desierto, muerte o destrucción para ti? ¿Por qué quieres librarte de mi yugo fácil y ligero y volverte a esclavizar en Egipto? Le dice hoy a la iglesia, nos dice a cada uno de nosotros. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué te vistes de gala para verte bien ante el mundo? ¿Para ir en pos de sus dioses? ¿Por qué te prostituyes, adulteras y fornicas con ellos? ¿Por qué te congracias con el impío y con el mundo y con los hombres? ¿Por qué has despreciado a mis pequeños, a mis siervos fieles? Mira lo que dice allí. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres y de los inocentes. A Roma la aplica, pero también a la iglesia protestante de hoy, que ya no es protestante, porque ya no protesta. Desprecian, son como Caín con Abel. Desprecian a los siervos fieles del Señor y se congracian con el impío. Porque has deshonrado mi nombre, mi iglesia, enseñando mentiras, herejías, tolerando el pecado, el mundo, el libertinaje, la mundanalidad. ¿No te das cuenta de tu lamentable condición? Le dice el Señor a la iglesia. Ellos ya no te ayudarán, te abandonarán, allí hallarás la perdición. No estás bien, le dice el Señor a la iglesia de hoy. Eres tibia, eres desventurada, eres miserable, eres pobre, eres ciega, estás desnuda. Arrepiéntete y entrégate a mí para salvarte. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El pueblo de Dios, que se llama el pueblo de Dios. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso es la iglesia de hoy, hermano. Está desnuda, es miserable, pobre. Lo peor, es cínica, se cree rica, cree que no tiene necesidad de Dios. Cristo está a la puerta también. Está a la puerta. Esto es un llamado a la iglesia de la Odisea. Cristo está a la puerta, hermano. Una confesión, los catecismos están por encima de la palabra del Señor. La psicología, el humanismo, todo se confía por encima de la palabra del Señor. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Malaquías 1 del 6 al 14. Aquí el Señor dice, o la pregunta clave acá, es ¿por qué no me honra? Le dice el Señor a su pueblo. Si dices que yo soy tu padre, hablando como Dios Padre, y que tú eres mi hijo, ¿por qué me ofreces lo peor de ti? Vamos a leer, hermanos, del 6 al 14. Dice, el hijo honra al padre
y el siervo a su señor? Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Cínica también, pero ¿en qué? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, les dice. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. O sea, desprecian verdaderamente ser del Señor. O sea, como el Señor le manda. Y porque añoran el mundo. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? El Señor les mandaba ofrecer corderos sin mancha, puros. Y estos ofrecían, ahorita vamos a ver, el cojo, el ciego, el enfermo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, aquí nos dice, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado, dice. Cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Qué fastidio, hermanos. Dicen muchos. La iglesia de hoy dice esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Imagínese, hermano, póngase en esa situación. El Señor mandaba ofrecer lo limpio, lo perfecto, y estos ofrecían lo dañado. ¿Por qué? Porque lo dañado no iba a producirles lo que produce un cordero, una cabra, una oveja. ¿Sí me entiende? Entonces, mire, eran amadores del dinero, amadores de las cosas terrenales, hermanos, porque decían, no, como Ananías y Zafira. Igual que Ananías y Zafira prometieron una cosa y dieron menos de lo que habían prometido, hermanos. Dice el Señor, ¿qué te he hecho, pueblo mío? Responde. Le dice a la iglesia, si me llamas padre y te consideras mi hijo, ¿por qué no me honras con tu vida? ¿Por qué no te has entregado en cuerpo y alma a mí? ¿Por qué tus placeres están por encima mío? ¿Por qué no has tomado tu cruz? ¿Por qué no eres capaz de hacer? ¿Por qué eres capaz de hacer muchas cosas por tus tesoros terrenales y tampoco por mí? ¿Por qué no me temes? ¿Por qué temes a los que matan el cuerpo y no a mí? ¿Por qué tu cristianismo es tan tibio, tan ligero, tan mediocre? ¿Por qué eres tan cómodo? ¿Por qué buscas tu paz y tu tranquilidad? ¿Por qué eres tan cobarde? ¿Por qué siempre tienes tantas excusas para obedecer y servirme? ¿Por qué te aburre la santidad? ¿Por qué te fastidia mi ley? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dice el Señor. ¿Por qué me sirves así? ¿Por qué me das de lo que te sobra, lo cojo, lo enfermo? ¿Por qué tus oraciones son tan tibias? De lo que sobra, hermanos. Lo último y no lo primero. Cuando estamos pensando, el jueves veíamos con los hombres, cuando estamos orando y estamos pensando en otras cosas, cuando oramos y queremos que se acabe rápido la oración, cuando hacemos un devocional y queremos que rápido, porque no sé qué, le estamos dando lo que nos sobra, lo cojo, lo enfermo, hermanos.
Arrepintámonos, hermanos, arrepintámonos por eso. Cuando queremos que el servicio se acabe, cuando buscamos cualquier excusa para huir. Ya escuché, cuando nos está hablando el Señor y evadimos lo que nos dice el Señor, lo cojo, lo enfermo, hermanos. Si no, y eso es la iglesia de hoy, hermano. Ofrece lo cojo, lo enfermo, la iglesia en general. Ofrece las baratijas de Roma, ofrece las baratijas del mundo. No es un sacrificio vivo y agradable delante del Señor. Si no comemos su carne y bebemos su sangre, estamos muertos. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no despreciamos nuestra propia vida y todo lo que amamos por Cristo, nuestro Padre no es Dios. No somos sus hijos, no somos sus discípulos. Dice el evangelista en Lucas: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿cuáles son esos tesoros que nos impiden seguir al Señor verdaderamente? ¿Por qué le damos lo que nos sobra? Mira, hermano, con cosas tan sencillas como tomar una decisión. Nunca pensamos en lo espiritual, sino pensamos en lo material. En la comodidad, en el placer, en la paz, en la tranquilidad. Hermano, nunca pensamos en esas cosas. Nunca estamos pensando, es primero en cómo puedo yo servir mejor al Señor. ¿Cómo puedo yo hacer mejor las cosas para el Señor? Nunca estamos pensando en eso generalmente. Le damos lo cojo, lo enfermo, lo dañado. Nunca sacrificaríamos o el bolsillo, nunca sacrificaríamos nuestra comodidad, nunca sacrificaríamos unas vacaciones, pero del Señor sí lo sacrificamos. Eso qué importa que yo no me congregue un domingo, qué importa que no sé qué. Le damos lo cojo, lo enfermo, lo dañado, hermanos. Las oraciones, hermanos, les decía. Yo sé que hay distracciones, hermanos, yo sé. Pero, hermano, miren, no puede ser siempre así. No puede ser la constante en nuestra vida. Tenemos que meditar en esas cosas y arrepentirnos, hermanos. ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Responde. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, nos dice el Señor. Tercer capítulo. ¿Y tú qué dirás? Dice el Señor, responde contra mí. Es como si el Señor estuviera diciendo, bueno, si hay algo malo en mí, le da la oportunidad. Si hay algo malo en mí, dímelo, dímelo. Entremos a juicio, dímelo. Obviamente no va a encontrar nada malo conforme a la justicia. Como dijo Job, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Job 48. El Señor, hermano, la verdad es que no nos ha hecho nada malo. Al contrario, ¿qué haremos, iglesia? ¿Qué responderemos a Él? Dice ahí en el verso 13 y 15 de Miqueas. Miqueas 6, 13, 15. Ahí nos muestra que ellos no atendieron el llamado. Fueron heridos, asolados, abatidos, eran insaciables, sin fruto, muerte y oprobio. O sea, el Señor les dice, bueno, ¿qué te he hecho malo? Ellos no quisieron reconocer que el mal estaba en ellos. Pues bueno, vinieron las consecuencias. Por eso, yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares, lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Hermanos, el Señor juzgará a su pueblo visible más duramente si no se arrepiente, porque el pueblo visible de Dios nunca va a poder encontrar nada malo en el Señor.
nunca va a poder encontrar una queja justa al Señor. Alguna vez una profeta de Dios nos decía a nosotros que dice que, a nosotros le decía a alguien, no, es que usted tiene que perdonar a Dios. Nosotros no tenemos que perdonar a Dios. ¿Cómo se les ocurre? Tienes que perdonar a Dios por haberte quitado a tu padre, por ejemplo, cosas como esas. Nosotros no tenemos que perdonar a Dios. El Señor juzgará a su pueblo visible más duramente si no se arrepiente, porque han conocido el camino de la verdad y obstinada y deliberadamente continúan en el pecado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que es llamado pueblo de Dios y no atiende las advertencias de Él para enderezar el camino, está pisoteando la sangre del pacto, está afectando al Espíritu de gracia. El Señor va a juzgar más severamente a su pueblo visible. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Mayores azotes recibirá, mayor condenación y castigo en el infierno tendrá. Mira, hermano, yo esta cita casi que la digo cada domingo. Casi que la recuerdo cada domingo. Mayores azotes, la de mayores azotes. Hermano, porque es tan terrible la advertencia del Dios al pueblo visible de Dios, hermano. Que si el pueblo visible de Dios, llamándonos pueblo de Dios, verdaderamente no nos arrepentimos, hermanos, vamos a tener mayor condenación que Sodoma y Gomorra, hermanos. Hermanos, entendamos que el llamado es serio. Yo cada 8 días veo muchas actitudes cuando uno se para acá. Personas que de verdad no quieren, hermano, no quieren, es increíble. No quieren, hermanos. Entienda que es un llamado de amor y de misericordia. Amén. Hermano, si usted no se arrepiente verdaderamente, si yo no soy un hijo, y aún yo más, hermano, si siendo pastor, pero hablando aquí del pueblo todos, hermanos, si no nos arrepentimos, hermanos, vamos a tener más juicio que a un Adolfo Hitler, hermanos. Entendamos eso. Entendámoslo, hermanos. Yo siempre les digo lo mismo, yo no me estoy inventando esas palabras, son palabras de Dios, hermano. Mayor juicio que el impío más impío de su familia, el que más ha blasfemado de Dios, hermano. Vamos a tener mayor condenación, la iglesia visible de Dios, si no nos arrepentimos, porque tenemos mayor luz. Pero hay unos que parece que no entendieran. Creen que van a llegar allá el día del juicio y van a seguir escondiéndose. No nos vamos a poder esconder, hermanos, en el día del juicio. No nos vamos a poder esconder. De nada sirve hoy usted ser justificado por su esposo, por su esposa, por su mamá, por sus hijos. De nada les sirve. Pero hay personas que no entienden de verdad, hermano. A mí me impresiona la displicencia de algunos, hermano. Y en este momento está pasando eso, hermano. El que es llamado pueblo de Dios y no atiende a las advertencias, hermano, será mayormente condenado, hermanos. Su pueblo se destruye por desechar el conocimiento de Dios. Por olvidarse de su ley, será olvidado por Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, el llamado de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, hermano. Hermano, el llamado es serio, hermanos. El llamado de verdad es serio. No es un llamado por molestar, hermanos. Cuando yo escucho ese llamado, lo escucho vez tras vez. Y creo que no. Hermano, es la incredulidad. No hay fe, hermanos. No hay fe. No hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay salvación. Sin fe no hay arrepentimiento, hermanos. Sin arrepentimiento no hay fe. Van ligadas. El llamado a su pueblo visible los reprende, les advierte, los llama a arrepentirse, hermanos, pero unos atienden y otros no. Dios llamó muchas veces a los judíos, su pueblo visible, hasta que Cristo vino. Mandó mensajeros vez tras vez, pero ellos no quisieron reconocerlo, no se quisieron arrepentir.
al igual que hoy con la falsa iglesia cristiana moderna, quedaron desamparados y desiertos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Mire, es un llamado de Señor como diciendo, ¿por qué te cansaste? Es el mismo, es un llamado similar. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, el Señor desechó a los judíos, entre otras cosas, porque invocaban su nombre falsamente. Los que invocan el nombre de Jehová, explicábamos ahorita. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Señor, que nos guarde de esto, hermanos. Que nos guarde de esto. Pero hermanos, mire, si aquí hay gente que no es cristiana, nacida de nuevo, eso es lo que hacen, finalmente. Eso es lo que están haciendo, finalmente. En Apocalipsis 2 y 3, el Señor se dirige a las iglesias como su pueblo visible, aunque muchos allí no eran verdadero pueblo de Dios. Les decía al principio, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, Filadelfia y Laodicea. Siempre arranca así, a la iglesia, aunque habían unos que no eran verdaderamente de la iglesia verdadera de Dios, del Israel espiritual. Hermanos, algunos atendieron al llamado al arrepentimiento. Dice, al que venciere, dice muchas veces, al que venciere. Y fueron receptores de las bendiciones eternas. Al que venciere de dar el maná escondido, el árbol de la vida, que se siente conmigo en mi trono. Bueno, da muchas bendiciones allí. Pero otros, llamándose allí pueblo del Señor, no se quisieron arrepentir y son receptores de todas las plagas descritas en este libro. En la palabra de Dios, hermanos, las plagas para aquellos que no se arrepientan. Hermanos, ¿y tú qué dirás? Vamos a Juan 6 del 60 al 67. Hermanos, ¿y tú qué dirás, iglesia? ¿Nos ofenden estas palabras? ¿Nos ofende el mensaje de Dios? ¿Le creemos verdaderamente? ¿Dejaremos definitivamente al Señor? ¿A dónde nos dirigiremos? Juan 6 del 60 al 67. Al oírlas, el Señor le venía diciendo que el que no come mi carne ni bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿cierto? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Será que estaba hablando de la Eucaristía, como dicen los católicos? Qué difícil sería tomar la hostia y beber el vino y ser salvo. ¿Será que de eso estaba hablando el Señor? Por supuesto que no. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Hay algún ofendido en este momento por las palabras del Señor? ¿Esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire terrible esto, hermano. Yo les decía alguna vez en un sermón que esto que voy a leer en el verso, primera parte del 64, no se esté cumpliendo en este momento. Pero hay algunos de vosotros que no creen. No creen, por eso jueves tras jueves, domingo tras domingo, displicencia, indiferencia. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? A sus más allegados en ese momento. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Iglesia, ¿nos parece duro su mensaje? ¿Nos ofende su verdad? Decimos, ay, eso es una exageración. Eso es una exageración. Muchos podemos pensar así, muchos piensan así. ¿Queremos abandonar el camino? ¿Nos ofende su verdad? ¿A dónde se va a ir? Piense usted por un momento. ¿A dónde se va a ir? Y no me refiero a una iglesia, no me refiero a dónde se va a ir. ¿Qué va a hacer en el mundo? Porque finalmente va a terminar usted en el mundo. Aunque esté en una iglesia, va a terminar cada día porque su postrer estado va a ser peor que el primero. Siempre pasa, hermanos. Ejemplo tras ejemplo lo vemos acá en esta congregación. Dígame uno que esté caminando bien. Dígame uno, por favor, que sea más radical y más firme de cuando se fue de acá. Dígame uno, por favor. Y ya entraremos a conversar, pero ninguno, hermanos. Personas que se separaron, divorciados, hermanos. Hermanos, entendamos. Eso a mí nunca me va a pasar. Eso a mí nunca me va a pasar. Hoy predicando el evangelio del falso amor. Personas que eran radicales acá, supuestamente, que oraban por derretir el hielo de la congregación. Y cuando empiezan por su casa, se van, huyen. Y hoy usted los ve hablando del amor, de la misericordia, pero del falso amor y de la falsa misericordia, siguiendo falsos maestros. Hermano, entendamos, hermano, no es un juego, es verdad. Es verdad, hermanos. ¿A dónde se va a ir? Va a llegar verdaderamente a Cristo porque ya no va a ser su Señor. Usted lo que quiere es librarse del yugo. Usted lo que quiere es librarse de que le digan que abandone sus pecados, de que abandone el mundo, de que tome su cruz, de que siga a Cristo. Usted no nos está al final desechando a nosotros. Está desechando al Señor, hermanos. Porque el llamado del Señor es más radical. Si el Señor estuviera aquí, hermano, no toleraría muchas de las cosas que toleramos. Y las vidas que no son cristianas. Hermano, el Señor sería aún más radical con cada uno de nosotros, con esta iglesia. Si estuviera aquí un Jeremías, un Isaías, un Juan el Bautista, hermano, sería más radical. Ahí se extrañarían al Marquito. Lo extrañarían, pero lo extrañarían carnalmente, no espiritualmente. ¿Quién lo va a salvar? Fuera de Cristo solo hay muerte, desolación y condenación eterna. No hay más, hermanos. ¿Está cansado de seguirlo? Hermanos, Él nos creó para darle gloria y alabanza. ¿Usted verdaderamente se ha ofrecido a Él como sacrificio vivo y agradable de alabanza al Señor? ¿Por qué no lo ha honrado? No haga lo de los israelitas en tiempos de Isaías. Mire, Isaías 43, 21 al 28, hermano. Isaías 43, 21 al 28, mire lo que. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Lo creó para que diera alabanza y gloria a Dios, pero se cansó. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar y entremos a juicio, juntamente. Habla tú para justificarte. Habla tú para justificarte. ¿Cómo? Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Hermano, solo Él es digno de honra, solo Él lo puede liberar, solo nos puede liberar, hermano. Solo Él puede perdonar nuestros pecados, solo Él le puede perdonar sus pecados. Solo Él puede darle vida.
Mire, hablo directamente, individualmente a aquella persona que no se ha entregado a Cristo. Reconózcale sus pecados. No se justifique más. No le eche la culpa a Dios. No le eche la culpa a nadie. Pues será maldito por siempre, hermanos. Mire, hermanos, nosotros tenemos que entender que la salvación es por gracia, por medio de la fe, hermanos. ¿Y eso qué significa? Que nosotros no podemos ir al Señor con obras de justicia, pero yo no sé por qué no lo entendemos, hermanos. O sea, usted no, por un lado no puede el bautismo, la confirmación, todas estas cosas sacrificiales, o ornamentales, ¿cómo se llamarán eso? Sí, ceremoniales, rituales. Usted se bautiza, eso no lo va a salvar. Así sea cristianamente, eso no lo salva, hermanos. Pero usted no puede ir con esas obras a la salvación. Pero, hermano, hay otras que nosotros hemos olvidado. Las obras de justicia. Y no me refiero simplemente al Bill Gates que ayuda a los pobres y cree que se va a ir para el cielo. Me refiero a cuando vamos en esa confesión al Señor, hermanos, y nos estamos justificando. Estamos diciendo, ay, yo soy una madre sola. A mí me ha tocado muy duro. Mire, que a mí me ha tocado muy duro en mi casa porque mi esposo es impío, entre comillas. Señor, perdóname por eso. Eso es ir con obras, hermanos. Nosotros no podemos ir así, hermano, entendamos. Oramos y damos queja al otro y no oramos y nos lloramos por nuestros pecados. Pero es así mismo cuando vamos para la salvación, hermanos. Entonces no podemos orar así, hermanos. Toda obra de justicia, yo no puedo llegar al Señor y decirle, mire, es que yo tuve una vida muy dura, Señor, a mí me tocó muy duro, Señor, yo perdí a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, todo, bueno, todas las cosas. Señor, sálvame. No, hermano, no, eso son obras de justicia. Yo voy, desecho todo eso, desecho totalmente cualquier justicia, porque son trapos inmundos delante del Señor. El Señor no me va a aceptar porque yo haya sufrido mucho en la vida. El Señor no me va a aceptar porque yo haya venido, ay Señor, es que yo he venido cada domingo, cada jueves y tú no me has salvado. Obras, hermano. No, más bien dígale, Señor, yo porque soy tan duro de corazón y vengo cada jueves y cada domingo y no me puedo arrepentir. Eso es diferente, hermanos. Entendámoslo, hermano, no lo entendemos. Vamos con obras de justicia al Señor. Vamos con nuestra justicia si son trapos inmundos delante del Señor, hermano. Nos olvidaremos de la roca de salvación. Váyase a Deuteronomio 32. Es locura, ignorancia, perversión, infidelidad. Así le pagaremos. Desataremos la ira de Dios. Seremos tan necios como la generación de Moisés. Deuteronomio 32, desde el 5. Voy a leer del 5 al 7 y después voy a avanzar al 15. Mire, el Señor hablando a los israelitas también. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Avance al 15. Ahí son muchas de las cosas que el Señor había hecho por Israel. Verso 15. Pero engordó Yesurún, Jerusalén, está hablando allí de Jerusalén, y tiró coces. Engordaste y te cubriste con grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. O sea, le dio prosperidad, le dio bendiciones, se engordó y lo terminó abandonando. Y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, hermanos. Hermanos, ¿nos olvidaremos de la roca de nuestra salvación? Él es la roca de la salvación.
Él es el único que nos puede dar salvación, hermanos, por fe, gratis. No hay que pagar un peso, hermanos, ni un solo peso. Ni un solo obra de justicia nos sirve para entrar al cielo. No nos va a dejar entrar por nada de esas cosas. Por la única manera que nos deja entrar es cuando yo voy humillado por fe y me arrepiento de mis pecados. Así me deja entrar. Es la única manera, hermanos. No hay otra forma. Hermano, vayamos a Él si no hemos ido. Entreguémonos a Él si no nos hemos entregado, hermanos. Mire, que no nos pasa aquí que engordó Yesurún y tiró cosas. Hermanos, que no nos pase como Israel, hermanos, que nos empieza a ir de pronto bien materialmente o empezamos a prosperar, hermanos, y nos olvidamos de Dios. Que tampoco nos pase eso, hermanos. Hermanos, ¿qué nos ha hecho de malo el Señor? Atendamos su llamado, actuemos con cordura, seamos sensatos. Dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Es necedad, hermanos. Es necedad no seguir al Señor. Es quedarse como el endemoniado gadareno, sin su cabal juicio. Pero ir a Cristo es estar en nuestro cabal juicio, hermanos. Él nos dice, ¿qué te he hecho, pueblo mío? Responde, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué le diremos, hermano? ¿Qué le responderemos? ¿Nos justificaremos nosotros para condenar a Dios? ¿O condenaremos a Dios para justificarnos nosotros? Conclusión, hermanos. El Señor mira a la tierra, al pueblo que lleva su nombre y les dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Solo les había dado cosas buenas. Los había librado del yugo de Egipto, de la esclavitud de un amo malvado. Los había sustentado por el desierto, dado su ley, introducido a la tierra prometida y librado de sus enemigos. ¿Qué de malo había en eso? Dios le reclama a los israelitas por su ingratitud e infidelidad. De nada les servían los becerros y carneros que sacrificaban. Ellos debían hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante del Señor. Dios les recuerda sus pecados, su impiedad. El Señor llama a los que invocan su nombre a arrepentirse por su falsa profesión. Este llamado es para cada iglesia local cristiana de la tierra, para cada una persona individual que invoca el nombre de Dios, si son infieles o si somos infieles, hermanos. Si hemos deshonrado su casa, si estamos cansados de Él, el pueblo que invoca su nombre debe humillarse, convertirse de sus malos caminos, para que el Señor perdone sus pecados y los sane. El juicio comienza por su casa, hermanos. El pueblo verdadero de Dios escuchará, tomará medidas, será purificado por fuego, disciplinado, humillado. Ya nos ha pasado esto. ¿Es este nuestro caso, hermanos? Sigue preguntando el Señor, ¿qué te he hecho, pueblo mío? Responde. Este es el llamado del Señor a la iglesia de hoy, hermanos, a la iglesia moderna. ¿Qué de malo hay en liberarte de las contaminaciones y corrupciones del mundo? ¿Qué de malo hay en librarte de las plagas del infierno? ¿Es tan terrible eso? Nos dice el Señor. ¿Es tan despreciable mi salvación? Te he dado mi ley, mi palabra. Mis decretos son injustos, mis mandamientos son injustos, nos dice el Señor. Me he revelado a ti. ¿Qué de malo hay en servirme? Pregunta el Señor a la iglesia visible. ¿Soy acaso un amo malvado? ¿Qué mal te he hecho para que me rechaces? ¿Qué te pasó? Habías empezado bien, hoy ya eres otro o otra. ¿Qué pasó con tu primer amor, con tu fidelidad del principio, con tu pasión por las almas, por servirme? ¿Qué hay de tu celo por mi casa? Hermano, más celosos. No como me decía a mí alguien, es que yo era así como usted al principio, celoso. Pero yo ya he madurado, yo ya soy maduro en la fe. No, hermanos, ¿qué hay de ese celo? Así debemos ser cada día más celoso. El Señor dice, pues sé pues celoso y arrepiéntete, porque esa iglesia no era celosa del Señor. Ay, porque has preferido, ibas por buen camino, disfrutabas de mis bendiciones. ¿Qué malo hallaste en mí? ¿Qué te hice? Dice el Señor. ¿Por qué has preferido la vanagloria y el reconocimiento humano? ¿Por qué contaminas mi casa con tus prácticas mundanas? ¿Por qué traes el mundo a la iglesia? ¿Qué has hecho de ella?
¿Por qué te has apartado de mi ley? ¿Qué es lo que estás predicando hoy? Tú corrías bien. ¿Qué os estorbó? Arrepiéntete, vuelve al primer amor, si no, quitaré el candelero. ¿Qué frutos has dado? Te planté, te cerqué, te protegí, te limpié, pero diste uvas silvestres. No te he protegido, no te he dado medios de gracia, no te di mi evangelio, mi palabra, no te di una esperanza eterna de salvación. ¿No es suficiente? ¿Qué es lo que has producido, iglesia? ¿En qué te has convertido? En tierra desierta, sin fruto, cardos y espinos te han crecido, has sido hollada por el mundo. Juicio viene sobre ti. Dios no te perdonará. ¿Por qué eres tan infiel y cínica? ¿No te das cuenta de tu estado y perdición? ¿He sido acaso oscuridad, terror, desierto, muerte y destrucción? ¿Por qué quieres liberarte de mi yugo y volverte a esclavizar en Egipto? Si mi yugo es suave y ligera mi carga. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué te vistes de gala para verte bien ante tus amantes? ¿Ante tus dioses, ante los dioses del mundo? ¿Por qué te has prostituido? ¿Por qué adulteras y fornicas con ellos? Ellos no te ayudarán, ellos te abandonarán, allí hallarás la perdición. ¿Por qué te congracias con el impío y con los hombres? ¿Por qué has despreciado a mis pequeños, a mis siervos fieles? ¿Por qué has deshonrado mi nombre, mi casa, enseñando mentiras, herejías, tolerando el pecado y el libertinaje? ¿No te das cuenta de tu lamentable condición? No estás bien, iglesia, estás mal. Eres tibia, eres desventurada, miserable, pobre, ciega, eres desnuda. Arrepiéntete y entrégate a mí para salvarte, porque no eres salva. Si me llamas Padre y tú te consideras mi hijo como pueblo, ¿por qué me ofreces lo peor de ti? ¿Por qué no me honras con tu vida? ¿Por qué no te has entregado a mí en cuerpo y alma? ¿Por qué tus placeres están por encima mío? ¿Por qué no has tomado tu cruz? ¿Por qué haces tantas cosas? Por ti, por tus placeres, por tus tesoros terrenales, y tampoco por mí. ¿Por qué tu cristianismo es tan mediocre? ¿Por qué eres tan cómodo? ¿Por qué buscas tu paz y tranquilidad? ¿Por qué eres tan cobarde? ¿Por qué temes a los que matan el cuerpo? ¿Por qué no me temes a mí? ¿Por qué siempre tienes tantas excusas para no obedecerme ni servirme? ¿Por qué te aburre la santidad? ¿Por qué te fastidia mi ley? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Nos dice el Señor. ¿Por qué me sirves así? ¿Por qué me das lo que te sobra, lo cojo, lo enfermo? ¿Por qué tus oraciones son tan tibias? ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Responde, nos dice el Señor. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué haremos, iglesia? ¿Qué haremos nosotros por su gracia? ¿Qué hará usted? ¿Qué haré yo? ¿Qué responderemos ante él? Los israelitas no atendieron al llamado, eran insaciables, sin fruto, fueron heridos, asolados, abatidos, muerte y oprobio vino sobre ellos. El Señor juzgará a su pueblo más duramente si no se arrepiente. Han pisoteado la sangre del pacto, han afrentado al Espíritu de gracia. Al que mucho se le da, mucho se le demandará, mayores azotes en el infierno tendrá. El pueblo de Dios se destruye por desechar su conocimiento, por olvidarse de su ley, se hará olvidado por el Señor. Dios llamó muchas veces a los judíos, mandó mensajeros vez tras vez, pero ellos no se quisieron arrepentir. Ellos quedaron como tierra desértica. Ellos invocaban su nombre falsamente. En Apocalipsis 2 y 3, el Señor se dirige a las iglesias, a su pueblo visible, pero tristemente, unos alegremente, unos atendieron el llamado, pero tristemente, otros no. Y hoy padecen todas las plagas escritas en este libro. ¿Y tú qué dirás? ¿Es duro este mensaje? ¿Lo ofende su verdad? ¿Abandonará el camino? ¿A dónde se irá? ¿A quién va a ir? ¿En quién o en qué creerá? Si se va, ¿quién le dará vida eterna? ¿Quién lo salvará? Fuera de él solo hay muerte, desolación y juicio y condenación eterna. Él nos creó para darle gloria y alabanza. ¿Usted se ha ofrecido a él como sacrificio vivo y agradable? ¿O está cansado de seguirlo como los israelitas en tiempos de Isaías? Hermano, ¿será que hay gente así hoy en esta iglesia? ¿O simplemente no se va porque
porque teme que le pase lo de los otros. Y yo sé que hay que temer, porque hay uno, pero simplemente está cansado, ya no quiere más. Pero por usted se liberaría. Hermanos, no puede ser así, hermano. No puede ser así, porque nosotros aquí todavía nos falta mucha radicalidad en muchas cosas. Mucha, hermanos. ¿Quién le va a dar vida eterna? Solo Él es digno de honra. Solo Él lo puede redimir. Solo Él puede perdonar sus pecados. Solo Él puede darle vida. Reconozca su maldad. No se justifique más. No le eche la culpa a Él. No le eche la culpa a nadie, pues será maldito por siempre. ¿Nos olvidaremos de la roca de salvación? Bueno, eso es locura, ignorancia, perversión, infidelidad. ¿Así le pagaremos? ¿Desataremos la ira de Dios? ¿Seremos tan necios como la generación de Moisés? Atendamos su llamado, iglesia. Actuemos con cordura y seamos sensatos. Hermanos, que el Señor no nos diga más adelante, o si nos está diciendo hoy, ¿qué te he hecho, pueblo mío? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Que el Señor nos ayude, hermanos, verdaderamente a hacer del Señor. Padre Santo, mira, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Mira, Padre, yo sé que yo no soy digno de predicar este mensaje, Señor, pero tú sí eres digno, tus palabras son dignas y tus palabras son la verdad, Señor. Yo te pido que estas palabras, Señor, sean como espada de dos filos a nuestros corazones, Señor, que de verdad atendamos este llamado. Padre, que si de verdad hay cansancio en nosotros de seguirte, Padre, como decía, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo lucharás o cómo atravesarás las espesuras del Jordán? Señor, mira, perdónanos, Señor. Perdónanos si en nuestra vida ha habido cansancio por momentos, ganas de tirar la toalla, rebelarnos contra ti. Padre, perdónanos, Señor. Yo no me quiero cansar, Señor. Yo no me quiero cansar, Padre. Ayúdanos, por favor. No permitas que ninguno aquí se canse, Señor. Y Padre, los que no han sido salvados, Señor, por favor, que no siga más domingo tras domingo, bajo la ira tuya, bajo tu juicio, Señor. Por favor, hazles entender. Te lo pido, Señor, por favor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.